No se lo ve, diputado. Ahora se lo escucha, pero tiene su cámara apagada. Ahí está. Ahí me ve, Luego, presidente. ahí lo vemos, lo estamos viendo bien, lo escuchamos bien. Tiene Perfecto. usted uso de la palabra. Cuando la diputada Corpacci se vuelva a tener conexión, podrá terminar su argumentación. Diputado Petri, tiene usted la palabra. Sí, yo lo que le pediría, presidente, sin lugar a dudas, que la diputada Corpacci tuvo problemas de conexión. Cuando termine mi alocución, si se reconecta, que haga uso de la palabra Va a ser así, diputado, no va a ser bien, interrumpido. Cuando usted termine su exposición, si perfecto. vuelve a estar presente la diputada Corpacci, va a poder hacer nuevamente uso de la palabra, si no va a cerrar la lista de oradores la senadora nacional Anabel Fernández Saga. Diputado Petri, usted tiene la posibilidad de hacer uso de la Gracias, palabra. señor presidente. Mire, antes de referirme al decreto 636, necesariamente como cuestión previa tengo que referirme y hacer algunas menciones al funcionamiento de esta comisión. Tanto usted como muchos de los que están aquí venimos integrando la comisión bicameral desde hace muchos años. En mi caso, le integro desde diciembre del 2013 y creo que la gran mayoría tenemos mucho tiempo y han pasado distintos gobiernos, donde les ha tocado a ustedes ser oficialismo, a nosotros oposición y viceversa. Pero lo cierto, señor presidente, es que estoy viendo últimamente cómo eh, se empiezan a producir cada vez más desviaciones respecto del funcionamiento. Y hablo de desviaciones porque hablo de conductas contra leyes que no podemos tolerar ni justificar y que creo que estamos a tiempo de rectificar el rumbo. ¿A qué me refiero con esto, señor presidente? Dos cuestiones que para mí son al menos importantes de tomar nota, una más importante que la otra, claro está, y una tiene que ver con que nosotros necesariamente no solamente tenemos que cumplir la Constitución en el artículo 99, inciso tercero, sino que además, señor presidente, también tenemos que cumplir nuestra propia ley de funcionamiento. Y esto es lo que no estamos haciendo. Digo, hay una ley que se sancionó en el Congreso de la Nación en el año 2006, que es la que nos rige, la que nos regula, la que establece el procedimiento, que es la ley 26.122, señor presidente. Y esa ley 26.122 tiene un artículo que lo venimos desconociendo sistemáticamente y se ha profundizado ese desconocimiento en los últimos tiempos. Y es el que establece que en el plazo de 10 días, contado desde la presentación efectuada por el jefe de gabinete, nosotros tenemos que darle tratamiento y caso contrario, pasa al plenario de la Cámara para ser tratado aquellos asuntos que no son despachados por la comisión. Pero tenemos un plazo de 10 días que, claro está, en algún momento se consideró que era ordenatorio, posteriormente han habido distintas interpretaciones. Pero la realidad es que hoy nos encontramos con que los decretos de necesidad y urgencia que envía el Poder Ejecutivo no son tratados sistemática y cronológicamente por la Comisión, sino que son tratados discrecional y arbitrariamente por los designios de quien ejerce circunstancialmente la presidencia, que en este caso es usted. Que, por ejemplo, pone en consideración el decreto 636, y está bien que lo ponga en consideración. Festejo que este decreto que ingresó el 31 de julio se ponga en consideración. Pero fíjese qué contradictorio. El decreto 522 nunca se puso en consideración, señor presidente. Digo, estamos tratando hoy en la Comisión de Seguimiento de Trámite Legislativo el decreto que deroga una intervención y lo vamos a aprobar. Después me referiré a los porqués, que creo que ahí es donde tenemos visiones encontradas. Pero lo cierto es que el decreto que dispuso la intervención nunca se trató por esta comisión. Y fíjese que ese decreto, el 522, es de fecha 9 de junio. Otro tanto podemos decir del decreto 542, que es el decreto que prorrogó la suspensión de la movilidad jubilatoria hasta el 31 de diciembre, señor presidente. Ya debería haber sido tratado. El 17 de junio se firmó ese decreto. Ya están vencidos todos los plazos. Entonces yo lo que le pido, señor presidente, es que existe un orden del día y ese orden del día sea conforme cronológicamente van ingresando los decretos de necesidad y urgencia y no sean caprichosa y arbitrariamente seleccionados para su tratamiento. Creo que hace las reglas de la democracia la previsibilidad, pero fundamentalmente no es por una cuestión de previsibilidad que le digo esto, es por una cuestión de cumplimiento de la ley. No estamos hablando de pareceres,
Estamos hablando del artículo 19 de nuestra ley que rige nuestro funcionamiento. Cumplamos ese artículo 19, no lo desconozcamos, no lo violemos flagrantemente. Y la otra cuestión, señor presidente, que quizás es hasta un tema menor, pero no puedo dejar de soslayar lo que ocurrió al comienzo de la reunión de la comisión, en este ping-pong que existió entre usted y el diputado Tonelli en el uso de la palabra. Señor presidente, usted ejerce la presidencia. Usted no tiene derecho a hablar mientras ejerce la presidencia. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque usted lo que tiene que garantizar es la imparcialidad del debate. Y para poder hablar, hay que remitirse a lo que dice nuestro propio reglamento de la Cámara de Diputados, que lo establece expresamente en el artículo 40, que dice que el presidente no puede dar opinión desde su asiento sobre el asunto en discusión, pero tendrá derecho a tomar parte de él, invitando a ocupar la presidencia al su vicepresidente. Si usted quiere debatir, señor presidente, y está en todo su derecho de poder hacerlo, no lo haga mientras ejerce la presidencia. Porque claro está, se genera un efecto de cancha inclinada, porque usted, cuando quiere contradecir, cuando quiere decir, cuando quiere opinar, lo hace como acaba de completar el discurso de la diputada Corpacci. Digo, y usted está ejerciendo la presidencia, usted tiene que dar la palabra, usted tiene que ordenar el debate. Y si quiere intervenir, y está en todo su derecho de defender el decreto 636, ceda la presidencia y desde una banca de las apreciaciones. Pero no opine, señor presidente, porque la verdad es que inclina la cancha, la verdad es que no ordena el debate y genera todo este clima enrarecido respecto del funcionamiento de la comisión, que ya está resuelto por otro lado reglamentariamente. Digo, entonces, justamente quien ejerce la presidencia tiene que ser ecuánime, tiene que ser imparcial y tiene que garantizar que todos y cada uno de los miembros de la comisión puedan hacer uso de la palabra independientemente de si son oficialistas o si son opositores. Ahora sí, quiero ingresar en el tratamiento de este decreto que hoy se pone en consideración aquí, señor presidente. Y la verdad es que no podemos mencionar y no podemos ingresar en el debate del decreto 636 sin tener en cuenta su antecesor y la base sobre la cual derogó una intervención que había sido dispuesta por el 522. Y fíjese, señor presidente, que el decreto 522, la verdad es que era inconstitucional y ya se ha referido aquí todos los diputados de mi interbloque que han hecho uso de la palabra respecto a las inconsistencias que tenían. Yo voy a hacer mención a algunas nada más, que para mí son claves y son fundamentales, y partía de un presupuesto equivocado al disponer la intervención, más allá de que ya vamos a ver qué artículos de la Constitución específicamente violaba este decreto 522. Lo cierto es que fíjese que ese decreto 522 que disponía la intervención y la ocupación temporaria de la empresa, decía que lo hacía para asegurar la continuidad de la empresa, que lo hacía para preservar los activos y para preservar el patrimonio, que lo hacía para proteger los puestos de trabajo y que lo hacía para evitar daños en el mercado de granos. Estos eran los fundamentos, sucintamente, que de alguna manera rescataba o más trascendentes que tenía el decreto 522 a la hora de disponer y justificar la intervención a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pero fíjese que todas estas cuestiones, la preservación de los puestos de trabajo, del patrimonio y los activos de la empresa, la continuación de la empresa, son justamente los objetivos que tienen los concursos preventivos en la República Argentina y que para eso se estableció una ley de concursos preventivos y de quiebras. Y justamente el concurso preventivo lo que permite es la reestructuración del pasivo, pero lo que intenta bajo todo punto de vista es salvar la empresa, garantizar su continuidad y garantizar también los puestos de trabajo. Y para eso se estructuró todo un procedimiento concursal que de un plumazo el Poder Ejecutivo lo quiso desconocer e inmediatamente ingresar ilegítimamente e ilegalmente por la vía de la intervención. ¿Y por qué digo legítimamente e ilegalmente? Porque claro está que se viola la Constitución. Porque bien lo han dicho acá los que me precedieron en el uso de la palabra, hay muchísimos artículos de la Constitución que se encuentran conculcados, comprometidos o directamente violados. Ingresando por el artículo 1, cuando establece el régimen federal, y el artículo 5, señor presidente, cuando dice que cada provincia organiza su propia administración de justicia y el Poder Ejecutivo lo desconoce. Desconoce este principio del federalismo e ingresa en un proceso de una provincia, su provincia, señor presidente, inmiscuyéndose en las decisiones de un juez, que pueden ser justamente cuestionadas o no, pero se tienen que cuestionar en el marco de ese proceso y en el marco del procedimiento
y de la estructura y organización que se ha dado en la propia provincia de Santa Fe, sin que tenga nada que hacer el Poder Ejecutivo Nacional, involucrándose en asuntos provinciales que tienen clara competencia de juzgados concursales provinciales. Entonces, lo primero que se violó es el federalismo aquí. Claro está. Lo segundo, señor presidente, es justamente la injerencia del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado, algo que está expresamente vedado por el artículo 109 de la Constitución, señor presidente. Pero así podemos mencionar el 17, el 18, el 29 de la Constitución. Digo, en un decreto prácticamente conculcó, lesionó, violó directamente más de 5 o 6 artículos de la Constitución Nacional, y esto era intolerable, señor presidente. Pero fíjese, señor presidente, que cuando se dicta el decreto 636, en los considerandos, yo por acá tengo el decreto, en los considerandos el Poder Ejecutivo, creo que lo mencionaba recién el diputado de Marchi también, respecto de los argumentos que daba el Poder Ejecutivo a la hora de derogar la intervención dispuesta por el decreto 522, hablaba justamente del obstruccionismo que habían encontrado al momento de poner en funcionamiento y en práctica la intervención. Aquí tengo el decreto en mis manos, estoy buscándolo, la parte donde expresamente el Poder Ejecutivo dice: las circunstancias descriptas han puesto en grave peligro la continuidad de las operaciones de la firma, la cual al momento de la cesación de pagos era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales. Dice que asimismo la sociedad concursada es controlante de empresas productoras de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, señor presidente, es que no tiene que ver con la obstrucción de los accionistas haber dejado sin efecto la intervención dispuesta por el decreto 522. No tiene nada que ver con las decisiones que haya tomado el juez del concurso impidiendo que se metiera por la ventana el Poder Ejecutivo. Nada tiene que ver eso. Creo que el presidente de la Nación describió los fundamentos del decreto 636 en una entrevista radial que daba con FM La Patriada. ¿Cuáles son los verdaderos fundamentos de por qué hoy vuelve sobre sus pasos el Poder Ejecutivo y retrocede de esta malograda e inconstitucional intervención? Y no tiene que ver con lo que se escribió como fundamento del decreto 636. Tiene que ver con lo que decía en FM La Patriada el presidente de la Nación respecto de lo que él percibía que iba a ser, cómo iba a ser tomada esta decisión por la ciudadanía. Y él lo dijo expresamente, que admitía que se había equivocado con Vicentín por creer que iban a salir todos a festejar. Y al reconocer que tuvo una percepción errada sobre la medida que disparó protestas en diversos puntos del país. No tiene que ver con el obstruccionismo, señor presidente. Ustedes creyeron que se iban a llevar puesta la Constitución y que la ciudadanía los iba a aplaudir por ello. Pero lo cierto es que la ciudadanía rechazó la injerencia de un poder en otro poder, rechazó el avasallamiento institucional, rechazó la falta de división de poderes, rechazó la afectación al federalismo y a los principios que lo informan. Estas son las cosas que rechazaron y por eso han tenido que volver sobre sus pasos. Remedios, señor presidente, para salvar la empresa, para garantizar los puestos de trabajo, para garantizar el patrimonio de la empresa, los van a encontrar en la ley de concursos y quiebras. Y si fracasa la reestructuración por parte de los actuales accionistas de la empresa, va a quedar todavía abierta la posibilidad del salvataje o lo que se conoce como crack down. Pero entrar por la ventana a una empresa, a cualquier empresa, sea Vicentín o cualquier empresa, que tiene deuda con el Estado Nacional, pero que esa deuda con el Estado Nacional no es nueva, señor presidente. Esa deuda con el Estado Nacional viene de arrastre, viene de la gestión pasada, pero también de anteriores gestiones. Digo, donde claro está, el Estado Nacional, a través del Banco Nación, le proporcionó créditos para financiarse, sí, sin lugar a dudas. Y que no tememos y creemos que es imprescindible que la justicia investigue si fueron bien o si fueron mal otorgados los créditos, porque hay que actuar con total claridad. Pero hay que respetar a las instituciones, hay que respetar la división de poderes, hay que dejar actuar a las investigaciones penales que se están llevando a cabo respecto de cómo se otorgaron esos créditos y hay que dejar que el juez del concurso actúe conforme al procedimiento que establece la propia ley de concursos y quiebras y la ley de procedimientos de la provincia de Santa Fe. Así que con estas palabras, señor presidente, le agradezco
Y le pido y le recomiendo que reencaucemos el debate conforme a los términos que establece la ley que regula nuestro funcionamiento. Muchas gracias, señor presidente.